Amados hermanos, estamos transmitiendo en vivo y bueno, hemos tenido algunas interrupciones de la clase de adultos y jóvenes porque ha habido unas interrupciones de la corriente eléctrica en algunas partes de la ciudad y por eso se ha interrumpido. Pero bueno, esperemos que en este momento no tengamos ninguna interrupción y podamos transmitir en vivo este culto, esta actividad. Y damos gracias a Dios por todas sus bendiciones y nuevamente agradecemos a nuestro Dios que nos permita estar aquí iniciando. Y tenemos con nosotros a maestra Irma que nos acompaña. Bienvenida, maestra. Gracias. Muchas gracias, maestra. Y cuántas veces desee venir aquí o invitar a otras personas, estamos a sus órdenes. Y hermanos, en el pasaje que ya leímos del Evangelio de según San Lucas, capítulo número 7, voy a leer nuevamente algunos versículos, que es del 13 al 16, que dice de la siguiente manera. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tuvo el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Vamos a tener otra oración y les invito a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza. Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Te rogamos que tu palabra nos dé la enseñanza que tú quieres que aprendamos. Permite que podamos llevar adelante esta predicación. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en la palabra de Dios y como en este pasaje, durante todo el ministerio del Señor Jesús, tuvo una característica principal, y esa característica principal fue de ir a buscar siempre a los necesitados. Hermanos, durante 3 años que duró el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, siempre estuvo buscando a las personas necesitadas, personas que necesitaban ayuda económica, ayuda moral, ayuda espiritual. Siempre el Señor estuvo cerca de ellos y se encaminaba hacia donde había personas que le necesitaban. Es lo mismo que hace hoy en día, hermanos. El Señor sigue viniendo a hablarnos, sigue viniendo a visitarnos y lo hace a través de su palabra, lo hace a través de personas que nos hablan, que nos enseñan lo que la palabra de Dios dice, pero es el Señor Jesús el que nos está viniendo a visitar, a hablar y a buscarnos. Nosotros que somos necesitados, que necesitamos de Él. Y hermanos, las necesidades de las personas de aquel entonces y de hoy en día, pues son muy variadas. Y la presencia de Dios, la presencia del Señor Jesucristo, es lo que nos da a nosotros las bendiciones que pedimos o que necesitamos. Por eso cada uno de nosotros debemos tener la disposición de escucharle, la disposición de atenderle y la disposición, por supuesto, de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y hermanos, en todo momento el Señor está cerca de nosotros. En alguna ocasión el Señor Jesús dijo a las personas que alguien, aunque estuviera muerto, el Señor le daría vida. Dice, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es lo que hace Cristo y lo que nos está invitando cada día, que tengamos vida, vida en abundancia, vida antes de la muerte y vida después de la muerte. Y hermanos, todo esto, lo que hace el Señor, debe llevarnos a que le glorifiquemos, a que le honremos, a que reconozcamos lo que Él es, que es Dios Todopoderoso. Y hermanos, este pasaje, que es un pasaje muy conocido por muchas personas de el milagro que hizo el Señor Jesús al revivir a un joven que había fallecido, pues nos trae algunas enseñanzas. Y quiero que veamos 3 enseñanzas que tenemos de este pasaje. La primera enseñanza es la vida de Cristo. Y Cristo es
conocido por muchas personas. Y hermanos, desde el Antiguo Testamento, toda la Biblia en el Antiguo Testamento está hablando continuamente de Cristo. Desde que el hombre desobedeció a Dios allá en el huerto del Edén, Dios le prometió al hombre que le enviaría un Salvador, el cual le rescataría, le salvaría de las consecuencias de su pecado. Y durante todo ese periodo del Antiguo Testamento, todas las acciones, todo lo que se llevaba a cabo, señalaban, indicaban la venida de Cristo Jesús. Por ejemplo, en el arca de Noé, en donde se salvaron las personas que estuvieron dentro del arca, el arca de alguna manera representa a Cristo, y que en todas las personas que se acercan a Él, todas personas que están cerca de Él, tienen salvación. Y así después, en todos los acontecimientos del pueblo hebreo, Dios siempre estaba hablando de Cristo. Por ejemplo, el sacerdocio, el sumo sacerdote estaba hablando de Cristo. El sacrificio de los corderos señalaba al cordero que quita el pecado de todos nosotros, que es Cristo Jesús. El lugar santo y el lugar santísimo que había en el templo también estaban hablando de Cristo. Todo, pues, señalaba a la venida de Cristo Jesús. Y hermanos, cuando el Señor Jesús vino, no fue en Belén donde inició su vida, no fue en Belén donde nació. Ciertamente que allí inició un ministerio aquí en la tierra, pero el Señor Jesús siempre ha existido, siempre ha estado presente. Cuando Dios hacía al hombre y hacía toda la creación, dijo, hagamos al hombre. No dijo, voy a hacer en plural, en singular. Dijo, hagamos. Y estaba hablando también de que Cristo Jesús estaba presente en, en la creación, en todo lo que estaban haciendo. Entonces, no olvidemos que el Señor siempre ha estado presente, el Señor Jesús. Y también debemos recordar, hermanos, que cuando el Señor Jesús nació, antes de nacer, un ángel vino y le anunció a María que tendría un hijo. Y ella le decía, pues yo soy una mujer virgen que nunca he tenido relaciones. Entonces, ¿cómo voy a tener un hijo? Y entonces fue un acto milagroso de donde nació el Señor Jesús. Y ahí vemos todo el nacimiento de Cristo y todo lo que hubo en ese tiempo. Y después no se vuelve a hablar en la palabra de Dios de Cristo hasta que tenía 12 años. Y cuando tenía 12 años en la ciudad de Jerusalén, en el templo, él estaba ilustrando a las personas mayores, adultos, conocedores de la Biblia y conocedores y experimentados en la enseñanza. Él les estaba enseñando siendo un niño de 12 años. Y después de ese acontecimiento no lo volvemos a ver o no menciona la Biblia nada hasta que inicia su ministerio cuando cumplió 30 años el Señor Jesús. Y hermanos, toda la vida de Cristo se caracteriza por hacer el bien, por ayudar, por bendecir, por sanar enfermos, etcétera, etcétera. Todo ello caracteriza la vida de Cristo, pero también la reacción de las personas cuando le escuchaban, cuando le atendían, cuando recibían alguna bendición, también tenían una participación en el ministerio del Señor Jesús. Y hermanos, recordemos que fue 3 años el ministerio de Cristo. El primer año es cuando se da a conocer y empieza a hacer milagros y llama a sus discípulos. Y entonces la gente poco a poco empieza a conocerlo. El segundo año es el año que se le considera, perdón, en donde ya mucha gente le conoce, el año que se le considera como de popularidad. Y hermanos, el Señor Jesús tiene un ministerio tan grande, tan próspero, que mucha gente venía y mucha gente se reunían alrededor de él y venían y lo escuchaban y venían y querían que les atendiera y venían que les hiciera algo que necesitaban, alguna bendición, algún milagro. Y el Señor Jesús siempre estaba rodeado de mucha gente que venían y le estaban hablando y le estaban preguntando y querían escucharlo. Y hermanos, menciona la Biblia por lo menos en 2 ocasiones que se contaron las personas porque iban a darles de comer a 5,000 personas, 5,000 hombres, pero un número muy, eh,
si pudiéramos hacer un cálculo muy bajito, había allí alrededor de 15,000 personas cerca de Cristo Jesús. Imagínense, 15,000 personas. Y debemos tomar en cuenta que en ese tiempo las poblaciones, las ciudades, los pueblos, no eran grandes como los tenemos hoy, que son miles o que son millones de gente. Eran ciudades pequeñas. Si nomás pensáramos en nuestra ciudad de Durango y nos remontáramos un siglo atrás, en 1920, la ciudad de Durango era una ciudad tan pequeña que lo que hoy conocemos como el primer cuadro de la ciudad ni siquiera en ese tiempo se completaba. Vayámonos otro siglo más, a 1820, todavía una ciudad más chiquita. Ahora remontémonos 20 siglos atrás, que es cuando el Señor Jesús anduvo predicando. Las ciudades eran pequeñas comparadas con las ciudades que tenemos hoy en día. Pero imagínense en ciudades chiquitas, el Señor convocar a 15,000 personas que estuvieran continuamente, no siempre eran las mismas. Iba a un pueblo y ahí se juntaba la gente, iba a otra ciudad y ahí se juntaba la gente. Convocar 15,000 personas. Hoy en día, hermanos, sin que una persona sea un político o que presente un espectáculo, cualquier persona, como cualquiera de nosotros, común y corriente, ¿ustedes creen que podríamos convocar a alguno de nosotros a 15,000 personas? ¿En la Plaza de Armas, en la Plaza Cuarto Centenario? Creo que no. Pero Cristo Jesús, hermanos, sin ser un político y sin ser un hombre que presentara espectáculos ni nada de eso, la gente lo seguía. Y por lo menos en esa ocasión había 15,000 personas, en 2 veces que se registra el número de personas. Ese es el segundo año. Y el tercer año, pues ya es el año de la persecución, en donde sus detractores empiezan a atacarlo, a perseguirlo, a tratar de matar hasta que lo llevan a la cruz. Y este acontecimiento de este milagro es en el segundo año precisamente, cuando mucha gente estaba siguiendo al Señor Jesús. Y en ese tiempo muchos milagros se realizaron. Por ejemplo, una mujer que tenía una enfermedad crónica se acercó por la espalda del Señor Jesús y tomó el manto del Señor Jesús y fue sana. Y el Señor reconoció que había sido sanada por lo que se había acercado a Cristo. Hermanos, en este mismo punto de la vida de Cristo, que Él siempre busca a las personas que están necesitadas. Y hermanos, Él siempre buscó a las personas que necesitaban realmente de Él. Y podríamos decir, todas las personas necesitaban de Cristo, pero no todas lo reconocían. Había muchas personas que decían, yo para qué lo quiero, yo no lo necesito. Y se creían buenos y decían, yo soy bueno, yo no necesito que Él me enseñe, no necesito que me diga de la salvación, yo soy bueno. Y el Señor Jesús les dijo en alguna ocasión, porque lo veían que hablaba con las personas que ellos consideraban pecadores, con las personas que ellos consideraban malos, el Señor se acercaba a ellos y les hablaba y les invitaba a que dejaran esa vida y a que lo recibieran a Él para que les transformara. Y el Señor Jesús, cuando le decían, tú te juntas con pecadores, y el Señor Jesús les dijo, los sanos, las personas que están sanas, no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí, por eso van al doctor. Y les dijo el Señor, yo he venido no a llamar a los justos, no a llamar a los que se creen buenos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Y hermanos, cuántas personas en aquel tiempo, sobre todo de la élite de los dirigentes espirituales, se autodenominaban buenas personas. Y aunque en realidad eran malos y acusaban a otros de que eran pecadores cuando ellos a lo mejor eran igual o peor. Por eso el Señor está diciendo, no vengo a buscar a las personas que se dicen que son buenas, sino a aquellos que sienten la necesidad de Cristo. Y hermanos, en aquel tiempo y siempre ha habido personas así, que consideran que no son malas, que consideran que nunca le han hecho mal a nadie, que consideran que nunca han ofendido a nadie. Y por supuesto, no hay un cambio en su vida y no pueden pedirle perdón a alguien que han ofendido y mucho menos pedirle perdón a Dios. El Señor dijo que había venido a llamarnos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermanos, es cambiar completamente la vida. No es abstenerse de hacer algunas cosas porque ya no puedo hacerlas o porque ya no hay la posibilidad de hacerlas. No,
Es un cambio que el Señor hace de adentro en nuestra vida, en nuestro corazón, y que se ve en lo que hacemos, en lo que es nuestro diario vivir. Por eso el Señor vino a llamarnos a todos nosotros, a que nos arrepintiéramos, a que viviéramos una vida como Él está proponiéndonos. Y hermanos, poco antes de este milagro, el Señor está dando siempre muchas enseñanzas, por ejemplo, enseñanzas tan revolucionarias para su tiempo y a nuestro tiempo también. Por ejemplo, dijo, amen a sus enemigos, ayúdenlos. Cuando tengan necesidad de esas personas, ustedes ayúdenlos. Y todo el mundo decía, no, pues ¿cómo vamos a ayudar a aquel que es mi enemigo? Pero el Señor les dijo que lo hicieran y el mismo Jesús lo hizo. Y muchas otras enseñanzas, por ejemplo, les dijo que construyeran su vida sobre Él, sobre la roca, que no la construyeran sobre las cosas materiales, sobre otras cosas, sino sobre Cristo, su vida, su familia, construyanla sobre Cristo. Y así, hermanos, muchas enseñanzas. Y después de todas esas enseñanzas, el Señor va a ese lugar que se llamaba Naín. Puede ser una ciudad o era una ciudad en ese entonces. Y hermanos, el Señor iba de un lugar a otro, de un pueblo a otro caminando. Y mucha gente iba siguiéndolo. Y en este caso, cuando iba a esa ciudad, dice la Biblia que venían sus discípulos, pero venía una gran multitud con él siguiendo al Señor Jesús. Y hermanos, como les decía, muchos venían porque tenían necesidad de alimento, porque tenían necesidad de salud, porque tenían necesidad de que les ayudara con sus problemas morales, con sus problemas familiares, de muchas índoles o de toda índole humana. Tenían problemas y por eso el Señor estaba ayudando y por eso mucha gente venía a Él. Hermanos, hoy en día, a lo mejor mucha gente no sigue a Cristo. A lo mejor mucha gente no cree en Cristo, pero todos tenemos la necesidad de Dios, tenemos esa necesidad, perdón, esa necesidad de buscar a Dios. Y algunas personas esa necesidad las encaminan en cosas materiales, en buscar cosas materiales, en tener cosas materiales. Algunos la buscan en adicciones, la buscan en placeres. Algunos son indiferentes y no quieren oír, no les interesa oír nada acerca de Dios. Pero hermanos, las personas que sí escuchan, las personas que sí escuchamos, entonces nosotros tenemos esa gran oportunidad de compartir con las personas lo que la palabra de Dios nos dice, dar testimonio, de enseñar, de influir en las demás personas y de estar hablando. El Señor Jesús ahora no está físicamente con nosotros, pero está en nosotros y ha dejado en la vida de cada uno de nosotros esa gran oportunidad, esa gran responsabilidad que es anunciar, que es invitar, que es compartir, que es eh, ayudar a las demás personas. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y a veces nosotros o muchas personas de nosotros nos decimos, yo soy religioso o yo soy cristiano. Pues entonces hagamos lo que nos corresponde hacer. Ese es el primer pensamiento donde pudimos ver algo sobre la vida de Cristo Jesús. Y el segundo pensamiento es, hermanos, ver cuál es la vida de una persona o de las personas que viven sin Cristo, que no tienen a Cristo en su vida. Y aquí es donde podemos ver en este relato bíblico la historia de la pérdida de aquel joven que fallece. Hermanos, ciertamente que los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando nuestros seres amados fallecen, cuando nuestros seres amados eh, se van. Y creo que eso es uno de los momentos de más dolor o de más angustia de la vida de las personas. Y hermanos, cuando una persona como nosotros es de edad avanzada, que tiene muchas enfermedades, que ya ha recorrido muchos años de su vida y está enfermo. Y a veces, hermanos, no necesariamente tienen que ser personas avanzadas de edad, porque hay personas grandes que están sanos o que coman su medicamento y están estables, están bien. Pero hay algunos otros que no son tan fuertes y que enferman.
y entonces su salud se va cada vez más deteriorando y están postrados y luego ya no pueden levantarse de su cama, etcétera, etcétera. Y la familia sabe, se da cuenta, aunque no lo digan o a veces aunque no lo reconozcan, que el tiempo de esa persona está llegando a su fin. Y de alguna manera la familia empieza a conformarse en que esa persona ya ha vivido su vida y que queda poco tiempo. Pero hermanos, cuando es un joven, cuando es una persona joven, cuando es una persona que apenas empieza a vivir, que tiene toda una vida por delante, el que fallezca un joven, ese creo yo, que es un dolor todavía más grande, que ese dolor es todavía más pesado de llevar, más insoportable para los padres. Un joven que tiene un futuro por delante, que tiene una expectativa de vida, que puede tener planes, que puede tener proyectos, que puede tener anhelos de vivir, de cumplir metas, ideales, todo ello, y que de repente fallece de una manera repentina, es creo yo un gran dolor. Y hermanos, no tengo idea o no tenemos idea, quienes no hemos pasado por esa experiencia, el saber del dolor tan grande, tan extremo, que se ha de sentir el perder un hijo, el que un hijo muera. Y hermanos, a los hijos, pues que se les ama con todo el corazón y que se desvive uno por ellos y que quiere siempre darles lo mejor. Y luego que sea que muera un hijo. Creo que es un dolor bastante muy grande. Y ese es el dolor de aquella madre. Les comenté en alguna otra ocasión que hace ya bastantes años, aquí en México asesinaron a un hombre que era candidato a la República, a presidente de la República Mexicana, un señor de apellido Colosio. Lo asesinaron en plena campaña. Después de varios meses de ese acontecimiento, yo vi una entrevista que le hicieron al papá de él. Ya habían pasado, pues no recuerdo si 5 o 6 meses de aquel acontecimiento, y todavía el papá tenía un gran pesar en su corazón. Y cuando la persona que lo entrevistaba le preguntaba que si ya había superado aquella situación, él decía, el amor de los amores son los hijos, pero también el dolor de los dolores los causan los hijos cuando sucede tragedias como esta. Y hermanos, podemos imaginar entonces aquella mujer, dice la Biblia que era una mujer viuda, que no tenía más hijos más que su hijo único, que no tenía más familia más que su hijo. Y ahora su hijo ya no lo tenía. Iba a sepultarlo y seguramente estaba hundida en el dolor, en el sufrimiento. Y hermanos, eh, creo yo que son situaciones muy difíciles. Si alguien podría decir, bueno, es que era su hijo único, puede haber sido 3 o 4 o 5 hijos. El dolor de un hijo es el dolor de un hijo siempre, ¿verdad? Aunque haya más. A lo mejor si hay más hijos, pues podrán consolar a los padres, pero el dolor no creo que se quite. Hermanos, este joven había fallecido. No sabemos si una enfermedad o un accidente, pero lo cierto es que había truncado su vida, sus sueños, sus ilusiones, sus esperanzas, el deseo de formar una familia, el deseo de llegar a ser una persona grande. Ahora todo se había terminado. No había ninguna esperanza para ese joven ya. Estaba muerto. Hermanos, humanamente hablando, si habláramos humanamente, ciertamente que no hay esperanza. Pero si habláramos desde el punto de vista de Cristo Jesús, desde el punto de vista de Dios, siempre hay esperanza, aunque la persona haya fallecido. Y hermanos, no es el único acontecimiento de que una persona sea resucitada por el Señor. Y no es solamente en aquel tiempo. Y yo creo que a lo largo de toda la historia hay muchas experiencias, hay de personas que clínicamente han sido declaradas muertas, pero que el Señor les revive, revuelven a la vida y les da muchos años más de vida. O algunos que decían que no viviría más, el Señor les permite muchos años más de vida. Pero hermanos, podemos ver la familia en ese momento, aquella mujer, en un momento tan oscuro, tan sombrío para la vida de aquella madre. Hermanos, las personas que viven sin Cristo,
Las personas que están sin Cristo. Este punto número 2 es las personas que están sin Cristo. Están en la misma situación sombría, en la misma situación de oscuridad. Cuando las personas están hundidas en las adicciones, en otras muchas aberraciones que hay en nuestro medio, están hundidas en ello. Es como si estuvieran muertas. Personas que están alejadas de Dios. Hermanos, vivimos en una situación bastante difícil. Escuchaba las noticias yo durante la semana pasada, el lunes de la semana pasada, y decían las noticias que el fin de semana pasado, el sábado antepasado y el domingo pasado, habían sido en la ciudad, en México, en nuestra república, un fin de semana de lo más violento. Y hacían allí el número de personas que habían fallecido, asesinadas, que habían muerto por asesinato. Y era un número alto de personas. Y hermanos, ciertamente que en nuestra ciudad ahorita no hay esa situación de balaceras y todo eso como lo hubo en años pasados. Pero hay accidentes y hay otras situaciones. Y también, hermanos, estamos viviendo una situación de gran peligro por el contagio de esta pandemia de COVID. Y hermanos, si vemos las noticias, al inicio de la pandemia, las autoridades médicas a nivel central decían que si se llegaba a 60,000 muertos, iba a ser eh, algo que a lo mejor nunca se llevaría. Y hoy van 80,000, más de 80,000 personas que han fallecido en México. Y en el mundo entero van más de 1,000,000 de personas que han muerto. Hermanos, todo eso no es para que tengamos alarma, no, sino todo eso es para que nos acerquemos a Cristo. Toda esa es una invitación que nos hace el Señor a acercarnos a Cristo. Nosotros que no estamos contagiados, nosotros que no vivimos esos peligros, pero que es un peligro que hay latente en toda nuestra ciudad y nuestra sociedad y en el mundo entero, acerquémonos a Cristo. Es una invitación que el Señor está haciéndonos a cada uno de nosotros. Y si alguien se ha ido, se ha retirado de Cristo, regrese al camino del Señor. En el Señor podrá encontrar paz, seguridad, y podrá encontrar bendiciones. Esta semana una persona que es enfermera me comentaba como en uno de los hospitales de nuestra ciudad hay muchos enfermos de COVID, pero ella me decía, pero debemos nosotros los que somos cristianos probar que en Cristo hay poder y que en Cristo el Señor nos libra y que el Señor Jesús está con nosotros y que si acaso llegáramos a enfermar, tenemos la seguridad que tenemos el cuidado y la bendición y la protección y la salud y lo que el Señor nos da. Entonces, hermanos, pudiera tener esa convicción todos, pero debemos acercarnos a Cristo. Una persona que está sin Cristo es una persona que está expuesta a muchas cosas. Y no estoy tratando de decir que tengamos miedo. Por miedo vamos a acercarnos a Cristo. No, no es por miedo. Es porque realmente queremos acercarnos a Él. Es porque realmente amamos a Dios y queremos estar cerca de Él. Porque hemos preferido, porque hemos tomado la decisión de estar cerca del Señor. Por eso hagámoslo. Vengamos a Cristo, regresemos a Cristo. Y es una invitación que nos hace siempre la palabra de Dios. Y hermanos, voy al tercer punto y con esto terminamos. Y el tercer punto es la vida con Cristo, la vida en Cristo. Este anterior pudimos ver las cosas negativas, lo malo, las situaciones adversas, las situaciones dolorosas. Pero ahora veamos qué hay ahora en el amor de Cristo. Y les decía, hermanos, que el Señor Jesús siempre su propósito fue bien definido, bien específico, de ayudar y de dar vida a las personas. Y hermanos, por eso el Señor Jesús no fue casualidad que fuera hasta aquella ciudad de Naín donde estaba aquel joven muerto. No fue casualidad. El Señor sabía perfectamente que ahí había esa persona, esa familia que necesitaban de la ayuda de Él. Y por eso es profesamente, por eso fue un propósito bien definido de ir ahí. Pero alguien pudiera preguntar, bueno, ¿por qué no vino antes de que se muriera?
¿Por qué no vino antes de que enfermara o antes del accidente? ¿Por qué no vino y lo rescató antes de que se muriera? Porque el Señor tenía un plan, porque el Señor tenía un propósito y porque Él no llega ni antes ni después, llega exactamente en el momento adecuado, en el momento preciso, en el momento que se necesita su presencia. En ese momento llega ahí. Por eso cuando viene el Señor Jesús por el camino hacia aquella ciudad, exactamente en el momento que salían a sepultar a aquel joven, no llegó más tarde o más temprano, llegó exactamente en el momento para encontrarse con aquellas personas, con aquella familia que tenían aquel gran dolor, con aquella madre. Y entonces el Señor Jesús, dice la Biblia, que venía con sus discípulos y con mucha gente que venía con él, y venían trayendo el féretro del joven muerto. 6 personas, venía la mamá y venía mucha gente de aquella ciudad que venía acompañándola porque todos estaban muy consternados por la muerte de aquel joven. Y en ese momento el Señor Jesús se encuentra con ellos. Y la Biblia dice que se compadeció de aquella mujer, se compadeció de aquella mamá, de aquella madre que estaba en ese dolor. Y hermanos, compadecerse es el amor de Dios actuando en misericordia, en ayuda, en bendición para las personas que están padeciendo, que están sufriendo. Esa es la misericordia de Dios, es el amor de Dios que se muestra. Hermanos, cuando una persona está sufriendo, podemos nosotros dolernos del sufrimiento de una persona, pero a veces no podemos remediar, no podemos ayudar al problema o a la situación que está viviendo. Pero Cristo, hermanos, tiene el poder, puede ayudar, puede rescatar, puede salvar, pero además tiene la voluntad para hacerlo. Por eso su palabra, por eso Él vino, por eso todo lo que ha hecho, porque quiere ayudarnos, porque quiere bendecirnos y porque tiene el poder para hacerlo, para hacer todo aquello. El Señor Jesucristo quiere y puede ayudarnos. Y hermanos, lo primero que hizo el Señor Jesús cuando encontró a aquellas personas, se acercó a la mamá de aquel joven y lo primero que hizo fue consolarla. Lo primero que hizo fue consolarla. No le dijo, no, no sientas nada, sé insensible, no. Él reconocía que aquella mujer estaba sufriendo grandemente y lo que hizo fue consolarla con sus palabras de amor, con sus palabras de afecto con aquella mujer. La consoló. Y hermanos, es lo que hace el Señor Jesús con todos nosotros cuando estamos pasando por situaciones adversas, por problemas, por situaciones de peligro o que estamos sufriendo por alguna situación. El Señor nos consuela. Y podemos leer en su palabra, en la Biblia, y el Señor ahí nos habla y nos consuela, consuela nuestro corazón. Lo primero que hace el Señor es consolar nuestra vida cuando pasamos por alguna situación de dolor. Consoló con sus palabras a aquella mujer. Eso es lo que hace el Señor cuando viene a nuestra vida y estamos abatidos. Nos consuela el Señor. Y hermanos, debemos no pasar por alto que aquella mujer no le dijo al Señor, pues tú eres Cristo, pues revive a mi hijo. No le dijo nada, no le pidió nada. Entonces fue el puro amor del Señor el que lo movió a darle vida a aquel joven. El amor del Señor. Y dice la Biblia que se acercó a los que traían el féretro y tocó el féretro. Algo completamente inédito, algo que no debían hacer. Si lo hubieran visto ahí, los religiosos de aquel tiempo hubieran empezado a decirle, no, ¿cómo es posible que tú toques el féretro? Te vas a hacer una persona inmunda, porque según las leyes de ellos, nadie de ellos se podía acercar a una persona muerta, porque se contaminaban. El Señor Jesús no tuvo ningún temor de acercarse a una persona muerta físicamente y no tiene temor ni tiene rechazo para una persona que muere, que está muerto espiritualmente, que está muerto en sus delitos y pecados. El Señor se acerca, como se acercó con los leprosos y los tocaba y no decía, no, no, tú estás inmundo, tú estás leproso, no. Para el Señor Jesús, nadie es inmundo, nadie es menos. Para el Señor Jesús, todos somos personas del mismo valor.
y para todos el Señor vino. Entonces tocó el féretro, detuvo aquella procesión, entonces bajaron el féretro, lo pusieron sobre el suelo. Y hermanos, en ese momento se hizo un gran silencio, todas las personas que iban, y una gran expectación se cirnió en ese momento. Todos pensaban, ¿qué va a hacer? ¿Por qué está haciendo eso? Y un gran silencio, y todos viéndolo, todos observando al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús le habló al joven y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y hermanos, aquí podíamos hacer el comentario que hacía Agustín de Hipona, y que decía cuando la resurrección de Lázaro, que el Señor Jesús cuando resucitó a Lázaro, le habló específicamente por su nombre y le dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro resucita. Y así cuando resucita a este joven le dijo, a ti te digo, joven, levántate. Y decía aquel estudioso llamado, al que le decían San Agustín, que si no hubiera el Señor Jesús hablado así de esa manera específica, al poder de la palabra de Cristo, todos los muertos se hubiesen levantado, hubiesen resucitado. Por eso el Señor lo hacía específico. Y podemos ver, hermanos, también aquí el Señor, que no es el Dios de las multitudes, sino específico y que nos habla a cada uno de nosotros en forma personal, en forma particular, y nos dice, levántate. Y nos habla y nos tiende la mano. Y hermanos, podemos ver aquel joven todavía ahí tirado, el que había muerto. Entonces se levantó, dice la Biblia que se incorporó. Y puedo ver cómo el Señor Jesús le tiende la mano y le ayuda a que se levante. Y aquel joven empezó a hablar. Y hermanos, la evidencia de que él estaba vivo, de que había sido resucitado por el amor y el poder de Cristo, es que se pudo levantar y es que pudo hablar. Hermanos amados, muchos de nosotros hemos recibido la vida nueva en Cristo Jesús, no una vida nueva física, sino espiritualmente. Y entonces el Señor nos ha levantado. Demos evidencia de que el Señor nos ha levantado. Demos evidencia de que el Señor nos ha dado vida. Y aunque estemos caídos en pecado, o en odios, o en resentimientos, o en desánimo, en indiferencia, o en apatía, el Señor nos está diciendo a nosotros hoy, a ti te estoy hablando. Y ahí pongámosle nuestro nombre. Levántate, levántate. Y hermanos, el Señor en el tiempo antiguo, cuando Elías el profeta estaba desanimado, estaba decepcionado, triste, temeroso de que querían matarlo, fue el Señor y le dijo, ¿por qué estás postrado? ¿Por qué estás tirado? Levántate, todavía tienes un ministerio que cumplir. Y así el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, levántate. No estés ahí, no estés deprimido, no estés angustiado, no estés en el pecado. No, levántate, no estés en la apatía. Levántate y empieza a hablar. ¿Y hablar de qué? Pues hablar de Cristo, hablar del amor del Señor, hablar de lo que Cristo hace en nuestra vida, hablar de su palabra. Hay tantas cosas que podemos hablar con todas las personas que nos rodean. Levantémonos, hermanos, y hablemos de Cristo. Eso es lo que le hizo aquel joven. Lo que le dijo aquel joven. Se levantó, se incorporó y empezó a hablar. Y dice la Biblia que entonces lo levantó y se lo dio a su mamá. Imaginemos aquella escena un momentito. La Biblia no nos da detalles, qué pasó, etcétera, pero no, imaginémonos o pongámonos tal vez un momentito en el lugar de aquella mamá. ¿Qué habría hecho? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué habría hecho? Seguramente que abrazó a su hijo y lo besó, lo abrazó y ahora tenía lágrimas, sí, pero no eran de dolor. Ahora eran lágrimas de felicidad, de alegría. Había una gratitud grande en el corazón de aquella madre. Imagínense, hermanos, de pasar de un dolor tan grande, ahora una felicidad tan extraordinaria de recuperar a su hijo que ya sabía que estaba muerto y que ya en unos momentitos más lo iban a sepultar. Y ahora tenerlo nuevamente vivo, sano, su hijo joven, resplandeciente, como son todos los jóvenes.
Y hermanos, imaginemos aquella escena, toda aquella gente que estaba ahí viendo, seguramente se conmovieron y seguramente estaban tan agradecidos todos. Y dice la Biblia entonces que se acercaron a Cristo y le agradecieron. Imaginemos aquel joven y aquella madre adorando a Cristo y dándole las gracias por lo que había hecho con él. Hermanos, quiero comentarles una experiencia que tuve yo cuando era muy joven. Era muy joven y tenía más o menos 15 o 16 años. Bueno, ya hace muchos años. 15 o 16 años, más o menos. No recuerdo exactamente la edad que tenía. Y estaba pues en la casa de mis padres. Y estaba yo una tarde manipulando un arma de grueso calibre. Y estaba yo pues supuestamente limpiándola, aceitándola y todo eso. Y como a unos 5 metros estaba mi mamá y ya estaba planchando la ropa pues de la familia, de mi papá o la de ella, no recuerdo la ropa de quién, pero estaba planchando. Y cuando me vio que yo estaba ahí sentado manipulando aquella arma, me dijo, guarda esa arma, no estés jugando con ella. Y yo le dije, no, mamá, pues mira, ya le está descargada, no tiene tiros. Y me dijo, guárdala. Pero yo le dije, no pasa nada, está descargada. Y seguí manipulando. Y en un momento dado, el arma se disparó. Imagínense en una casa, un disparo de un arma fuerte, pues el estruendo se oyó muy fuerte. Mi mamá se asustó mucho porque pensó que me había herido. Y vino corriendo para ver cómo estaba. Y yo pienso ahora y he pensado durante todos estos años. Pues mi mamá debió haber agarrado un cinto y haberme dado hasta que se cansara con el cinto por muchacho desobediente. Pero no era así mi mamá, era un ángel de Dios. Y vino. Y me agarró de la mano y me dijo, ¿estás bien? ¿No tienes nada? No tengo nada, estoy bien. Y me agarró y me dijo, híncate. Y nos arrodillamos los dos y pues le dimos muchas gracias a Dios porque pues ni ella ni yo salimos heridos de esa situación, de ese accidente, de esa gran imprudencia que fue estar manipulando un arma así. Y hermanos, me imagino aquella mamá del joven aquel que revivió arrodillada ante el Señor Jesús, diciéndole gracias, muchas gracias porque me devolviste a mi hijo. Muchas gracias porque yo ya lo había perdido, porque mi hijo ya estaba muerto en mi corazón y físicamente. Y ahora tú me lo regresas. Muchas gracias. Imaginemos ahora, hermanos, cómo regresó aquella familia. Ya no iban al panteón. De ahí se regresaron. Pero ahora no iban solos. Iba la madre, el hijo, pero iba también Cristo con ellos. Ahora regresaron junto con Cristo. Y pudiéramos imaginarnos la vida subsecuente de aquella familia, los demás días. ¿Qué problema pudieron haber tenido? Que no confiaran en que Cristo les iba a ayudar. ¿Qué adversidad pudieron haber vivido después en la vida futura de aquella mamá y de aquel joven que creció y fue un adulto y quizás tuvo una familia y tuvo hijos y tal vez hasta nietos? ¿Qué problema pudo haber habido en su vida en que no confiara plenamente en Cristo después de aquella experiencia tan extraordinaria de haber resucitado el Señor, de haberlo resucitado? ¿Qué situación hubo en su vida en la que no tuvieran fe, en la que perdieran la fe, en que dijeran, aquí Dios no nos va a ayudar? No, el cambio en la vida de aquella familia fue totalmente radical, extremadamente radical. Ya no tuvieron ninguna duda del amor y de la misericordia de nuestro Dios en la vida de ellos, en la vida cotidiana y en todas las situaciones, en todos los problemas.
Amados hermanos, es lo que hace Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Y no necesitamos pasar experiencias tan extremas de que se nos muera un hijo para confiar en Dios, para tener fe en Cristo, para creer en Él, para entregarle nuestra vida. No necesitamos pasar por un dolor tan grande para entonces reconocer el amor y la misericordia y la grandeza y el poder de Cristo. Hagámoslo sin necesidad de esperar a que venga un accidente o a que venga una situación que nos cause gran dolor. No, hermanos. Antes de, pongamos nuestra fe en Cristo. Cada día, hermanos, encomendemos nuestra vida y nuestra fe, nuestra confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. Cada día busquémosle a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia. Cada día estemos en comunión con Él, con Cristo. No esperemos que venga a nuestra vida una situación tan extraordinaria que trastoque nuestra felicidad o nuestra armonía o nuestra vida familiar. Acerquémonos todos los días a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy creo yo que el Señor Jesucristo está haciendo la misma acción que hizo en aquel momento con aquellas personas. Hoy el Señor está viniendo a la vida nuestra a través de su palabra, a través de la gente que nos habla de Cristo y está deteniendo nuestro caminar y está diciendo: detente un momento. En ese caminar a veces desenfrenado o a veces despreocupado, en donde vamos por la vida y nos está diciendo: detente un momento. Espera un momento. Escucha mi voz. Escucha lo que yo puedo hacer por ti. Escucha lo que el Señor te está ofreciendo. Escucha que puede hacer milagros grandes en tu vida. El Señor está deteniendo nuestra vida. Está deteniendo un momento nuestra familia. Está tocando nuestra vida, está tocando nuestra familia. Y está hablándonos que Él es el único Señor, el único Salvador, el único en el que podemos confiar, el único que es capaz de transformar nuestra vida, el único que es capaz de darnos la salvación. Y es al que debemos recibir y aceptar como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Y además debemos adorarle. Él cambia, hermanos, radicalmente la vida nuestra. Él cambia radicalmente la vida de las personas, que podemos ir en un camino perdidos, en nuestra vida perdidos, pues, sin fe, sin esperanza, sin Cristo. Y Él ahora nos está diciendo: detente, detén tu camino, recíbeme, yo soy el Señor, yo soy tu Salvador. Cristo nos ama, hermanos, Cristo te ama. Y por ese amor que tiene para ti y que tiene para todos nosotros, nos está hablando. Él quiere que nosotros le recibamos y que todos sean salvos, que todos le reciban. Él no quiere nada malo para nosotros, no quiere la muerte, ni quiere la muerte espiritual, quiere la vida para nosotros, la vida eterna. El Señor Jesucristo hoy está deteniendo nuestro caminar, nuestra vida, y nos está hablando. No esperemos situaciones difíciles o adversas. Detengamos nuestra vida y atendámosle, recibámosle si alguien no le ha recibido. Solamente Cristo puede salvarte, solamente Cristo puede librarte a lo mejor de una vida de pecado o de alejamiento, o una vida en donde tu matrimonio esté desquebrajado o tu familia esté en conflictos o hay adicciones o cualquier otra situación. El Señor es el único que puede ayudarte y puede darte la vida eterna y puede sacarte y puede librarte de esas situaciones que alguien pueda estar viviendo. Hermanos, este relato bíblico termina diciendo que la gente que estaba ahí, toda la gente que vio aquel milagro, empezaron a glorificar a Dios, empezaron a reconocer a Dios por lo que había hecho con aquel joven. Y hermanos, eso es lo que nosotros también debemos hacer. Debemos glorificar a nuestro Dios. Debemos reconocer que Él es Dios, que Él es Señor. Debemos reconocer su señorío. Debemos reconocer que es eterno, que es absoluto, que es omnipotente, que es amor, que es justicia y todo lo demás que es Dios. Y que todo la grandeza de Dios
está encaminada a bendecirnos. Y no es que nosotros queramos ser el centro de todo y que Dios gire alrededor nuestro, no. Nosotros somos los que debemos acercar a nuestro Dios y que nuestra vida gire alrededor de Cristo, se mueva en dirección de lo que Cristo y nosotros entonces, igual que aquellas personas, glorifiquémosle a Él, glorifiquémoslo por lo que Él es. Ya dije, todopoderoso, ya dije, es amor, es justicia, es santidad, tiene el control absoluto de todo. Glorifiquémosle por lo que Él es, pero también glorifiquémoslo por lo que nos da, por lo que Él hace, por lo que nos bendice. Y hermanos, a veces solamente le damos gracias y le glorificamos por lo que tenemos, pero démosle gracias también por lo que no tenemos, porque hay una razón para no tenerlo. O a veces le pedimos algo y el Señor no nos lo concede, démosle gracias porque a lo mejor aquello iba a servir para nuestro mal. Agradezcámosle cuando tenemos problemas o cuando no hay ningún problema. Agradezcámosle y glorifiquémosle también. Agradezcámosle, glorifiquémosle por el perdón que nos ha dado, porque ha estado con nosotros siempre. Y en resumen, hermanos, glorifiquémosle a Dios por todo, por todas las cosas. Que nuestra vida glorifique a Dios. Que todo lo que hagamos le glorifique. Él es el centro, Él es el Dios Todopoderoso. Nosotros necesitamos de Él. Glorifiquémosle. Y hermanos, glorifiquémosle, porque les he dicho muchas veces que eso debemos hacer ahora, pero eso haremos cuando estemos en el cielo con Él. Glorificarle, glorificar su nombre. Hagámoslo desde ahora. Hermanos, pues la invitación a que alguien que no ha recibido a Cristo, alguien que todavía vive en un camino alejado de Él, en una vida distante de Cristo, o en una vida en rebeldía, o una vida que se ha ido de Cristo, a que venga a Cristo, a que reciba a Cristo en su corazón, a que lo invite a su vida y lo reciba. Y entonces Él le dará la vida eterna. Él cambiará eh, su condición de muerte a vida. Pero también la otra invitación, hermanos, es a cada uno de nosotros. El Señor nos está invitando a levantarnos y hablar, enseñar, predicar, proclamar, dar testimonio con nuestra vida, con nuestras palabras, con todo lo que somos, dar testimonio a las demás personas de que Cristo nos ha levantado y por eso podemos hablar ahora de Él. Nos invita el Señor a consagrar nuestra vida a Él, a que consagremos nuestra vida a Cristo. En un momento de crisis, en un momento adverso, consagremos ahora nuestra vida a Cristo. Entreguémosle nuestra vida a Él. Él no nos hace esclavos, Él nos da libertad, nos hace libres y nosotros podemos servirle. Nunca ha querido un mal para nadie. Siempre las bendiciones para todos nosotros. Entonces, hermanos, consagremos nuestra vida, levantémonos, hablemos y, por supuesto, glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Hermanos, quiera el Señor bendecirnos y que su palabra, la palabra del Señor, eh, quede en nuestro corazón, que nosotros la atendamos, que no la echemos en saco roto, sino que atendamos lo que Dios nos dice y la enseñanza que hemos encontrado en este milagro que el Señor Jesús hizo con aquellas personas. Hermanos, vamos a terminar esta actividad, este culto, este momento de adoración a nuestro Dios. Y voy a leer la bendición sacerdotal ahí en el libro de Números, capítulo número 6. Leeré los versículos del 24 al 26, que dicen de la siguiente manera. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, por la enseñanza que encontramos en ella. Te rogamos que ella sea la que haga el trabajo en la vida de cada uno de nosotros. Y que, Padre,
Si alguien no te ha recibido, hoy te reciba. Y todos nosotros nos acerquemos a ti, nos levantemos, hablemos de ti y te glorifiquemos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y te rogamos que sigas cuidando la vida de todos nosotros. Bendice a todas las personas que escuchan este mensaje. Bendíceles grandemente. Guárdales del mal y guárdales de todo peligro. Todo esto, Señor, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos concluido de esa manera esta transmisión en vivo. Dios les guarde.